Bienvenidos, exploradores de las herejías olvidadas y los pactos susurrados al amparo de la noche. Acomódense en la penumbra y dejen que el aire denso y húmedo del Caribe llene sus pulmones, porque esta noche nuestro viaje nos lleva a la Cuba del siglo XIX, a una isla de azúcar y sangre, de santos y de dioses antiguos, para desenterrar el secreto más blasfemo de la devota y poderosa familia Carvajal, un secreto tallado en madera de cedro, pintado al óleo con pigmentos traídos de Europa y alimentado con el último aliento de los olvidados. En la actualidad, en un prestigioso y aséptico taller de restauración de arte en el corazón de Madrid, un hombre llamado Javier Molina está a punto de perder la razón. Molina no es un hombre cualquiera. Es considerado el mejor restaurador de arte sacro de Europa, una eminencia cuyo pulso es tan firme como su escepticismo, un hombre de ciencia que ve la fe a través de la lente de la química de los pigmentos y la dendrocronología de la madera. Le ha sido confiada la pieza más importante de la colección privada de un enigmático magnate naviero, una imponente estatua de madera policromada de Santa Bárbara, de tamaño natural, datada en la Cuba de 1850. La estatua es una obra maestra de un realismo tan intenso que resulta perturbador, pero su estado de deterioro es anómalo, casi biológico. Al realizar un análisis con tomografía computarizada para examinar su estructura interna, Molina descubrió algo que desafía toda lógica artesanal. La estatua no era maciza. En su interior, en el hueco del torso, había una cavidad que no correspondía a ninguna técnica de vaciado conocida. Y dentro de esa cavidad, una masa orgánica densa, imposible de identificar, de la que partía una intrincada red de lo que parecían ser filamentos, fusionados con las fibras de la madera como un sistema nervioso. Pensando en una infestación fúngica o en una extraña forma de nido de insectos xilófagos, realizó una microperforación para tomar una muestra. Lo que la aguja de titanio extrajo no fue serrín ni podredumbre. Era un material fibroso, oscuro, mezclado con mechones de cabello humano, de textura gruesa y fragmentos de hueso pulverizado. El análisis de espectrometría de masas reveló lo imposible. Trazas de hemoglobina humana y, más extraño aún, niveles residuales de catecolaminas, las hormonas del estrés como la adrenalina, en cantidades masivas. Era como si la madera, a nivel molecular, hubiera absorbido y preservado no solo sangre, sino la emoción pura del miedo durante más de un siglo. Pero el verdadero horror no es físico, es psíquico. Desde que comenzó a trabajar en la estatua, Javier Molina, un hombre pragmático y ateo, sufre de unas pesadillas vívidas y recurrentes. Sueña con el ritmo incesante de unos tambores que parecen hacer vibrar sus propios huesos. Un ritmo complejo y febril que siente en el pecho. Ve los rostros de hombres y mujeres de piel oscura, sus ojos llenos de un terror primordial, susurrando en una lengua gutural que no comprende, una lengua que suena a África. Y a veces, en el umbral entre el sueño y la vigilia, la estatua de Santa Bárbara le habla. No con la voz dulce y piadosa de una santa, sino con una voz profunda, femenina, poderosa y resonante, que le exige ser liberada y le pide un tributo. Le pide haché, le pide sangre. Lo que Javier Molina ha descubierto sin saberlo, y lo que las autoridades eclesiásticas del Vaticano, en una silenciosa connivencia con las élites azucareras de la Cuba del siglo XIX, intentaron ocultar
con un celo fanático. Es la verdad sobre la piedad de la familia Carvajal y su macabra colección de santos. Pocos saben que bajo los cimientos de su ingenio azucarero en la provincia de Matanzas, no se adoraba a los santos católicos, se les tenía prisioneros. Es la historia de una familia que mediante un sincretismo oscuro y prohibido no rezaba a sus estatuas, las alimentaba. Y esas estatuas, hasta el día de hoy, después de más de 150 años, siguen teniendo hambre. Pero antes de sumergirnos en el calor sofocante de los cañaverales cubanos, antes de que el ritmo de los tambores batá comience a latir en nuestro propio pecho como un segundo corazón, debo hacer una pausa y dirigirme a ustedes, la comunidad de almas curiosas que hace posible estas inmersiones en la historia prohibida y sus ecos malditos. La historia que están a punto de escuchar es un viaje a las raíces más profundas y peligrosas del sincretismo, a la fusión del poder colonial y la magia ancestral. Una historia de dioses encadenados y hombres que jugaron a ser dioses. Para agradecerles su coraje al acompañarnos en este descenso, los primeros 2000 exploradores de lo oculto que se suscriban a este canal y comenten con la palabra Orisha entrarán en el sorteo de una réplica exacta, forjada a mano, de una de las herramientas de sacrificio ritual que se encontraron en la cripta de los Carvajal, una pieza de plata y obsidiana que representa la macabra unión de dos mundos, el crucifijo y el rayo de Shango. No dejen pasar la oportunidad. Suscríbanse ahora, únanse a nuestra logia de profanadores de secretos y prepárense. El olor a melaza y a sangre está en el aire. El viaje a la Cuba más oscura ha comenzado. Nos encontramos en la Cuba de la década de 1850, la siempre fiel isla de Cuba, la perla de las Antillas, la joya más rica, más productiva y más brutalmente explotada del menguante imperio español. Es una tierra de una belleza casi violenta, una belleza que duele y de una crueldad tan sistemática que se ha vuelto invisible para quienes la practican. El aire es un miasma denso, un velo líquido que se pega a la piel, una mezcla del dulzón y empalagoso olor de la caña de azúcar recién cortada que se eleva de los campos en olas de calor, el aroma profundo y terroso del tabaco secándose en los barracones, el perfume embriagador de las flores tropicales como el mariposá y el jazmín, y el hedor agrio de la miseria, el sudor y la desesperación que emana de las dotaciones de esclavos. La sociedad cubana es una pirámide perfecta y terrible. En la cúspide, una oligarquía de terratenientes criollos, los sacarócratas, que viven en un lujo tan obsceno que desafía la imaginación. Construyen palacios de mármol de Carrara en La Habana. Llenan sus salones de muebles y obras de arte traídas de París y Viena. Y gobiernan sus plantaciones como reinos feudales. En la base, una masa de casi 500,000 de esclavos africanos, principalmente de las naciones Yoruba, Congo y Carabalí, arrancados de sus tierras y tratados como meras herramientas de producción, piezas de ébano, cuyo valor se mide en su capacidad de trabajo y cuya vida útil en los infernales ingenios azucareros rara vez superaba los 10 años. Entre ambos extremos, una población heterogénea de blancos pobres de Canarias, mulatos y negros libres, navegan como pueden las turbulentas y racistas aguas de este sistema. En este mundo de contrastes violentos, la familia Carvajal, dueña del ingenio,
La divina gracia, en la fértil provincia de Matanzas, es un paradigma de poder, riqueza y, sobre todo, de piedad. El patriarca, don Alejandro Carvajal y Mendoza, es un hombre en la plenitud de su vida, de porte aristocrático, con una barba perfectamente recortada al estilo europeo, y una mirada que combina la frialdad calculadora de un hombre de negocios con el fervor casi místico de un creyente. Su fortuna es incalculable. Su influencia política se extiende hasta los salones de la corte de Madrid, y su devoción católica es tan legendaria como sus campos de caña. Es conocido por su trato humano hacia sus esclavos. Les permite asistir a misa los domingos y castiga severamente la práctica de sus rituales paganos. Y por sus generosísimas donaciones a la Iglesia para la construcción de nuevos templos y la compra de ornamentos sagrados. Su esposa, doña Isabel de la Torre y Carvajal, su prima hermana, es una mujer de belleza etérea y salud quebradiza, una figura casi monacal que pasa la mayor parte de su tiempo en la magnífica capilla privada de la hacienda, un santuario personal que alberga una colección de estatuas religiosas que es la envidia de toda la isla. Son obras maestras del barroco, traídas de España e Italia, o encargadas a los mejores artesanos de La Habana, tallas de un realismo sobrecogedor que parecen a punto de respirar. La capilla de los Carvajal no es un simple lugar de culto, es un museo de santidad, un panteón de madera y yeso de una belleza que inspira tanto devoción como un extraño desasosiego. Tienen un único hijo, Rafael, un joven pálido y silencioso de 17 años, educado por tutores jesuitas, que parece haber heredado la devoción casi fanática de sus padres, aunque la suya está teñida de una melancolía perpetua. La fachada de los Carvajal es impecable, una familia de una rectitud moral intachable, un faro de la civilización cristiana en medio de lo que ellos consideran la barbarie africana. Pero esa fachada es una mentira monumental, deliberada y blasfema. Don Alejandro no es un hombre piadoso, es un ocultista de un poder y una ambición aterradores. Su interés en la religión no es la salvación de su alma, sino la acumulación de poder en este mundo. Años atrás, en un viaje a Sevilla, no solo estudió teología, sino que, en las librerías de viejos cerca de la catedral, se sumergió en textos prohibidos de magia hermética, grimorios medievales y tratados renacentistas que hablaban de la teurgia, el arte de invocar y controlar entidades divinas, y de la posibilidad de atar espíritus a objetos físicos, a estatuas, a talismanes. Y en Cuba, con su crisol de Fez, encontró el campo de pruebas perfecto, fascinado y a la vez aterrorizado por la fuerza y la vitalidad de las creencias de sus esclavos, por la religión yoruba que practicaban en secreto bajo el velo del catolicismo. No vio en los orishas, sus poderosas deidades, fuerzas de la naturaleza personificadas, a demonios que extirpar, sino a fuentes de poder primario que podían ser capturadas, domesticadas y puestas a su servicio. El sincretismo, esa fusión que los esclavos hacían entre sus orishas y los santos católicos para poder seguir adorándolos, asociando al viril y poderoso Shango con Santa Bárbara, al guerrero Ogún con San Pedro, a la sensual Yemayá con la Virgen de Mienonces Regla, fue para don Alejandro no un acto de resistencia cultural,
sino un manual de instrucciones. Comprendió que los santos católicos, con su iconografía establecida y su energía devocional acumulada, podían actuar como avatares, como anclas visuales y simbólicas perfectas para atraer y luego atrapar a las poderosas entidades africanas. Su piedad, sus misas, su caridad, su impresionante colección de arte sacro, todo era parte de un gigantesco y sofisticado ritual de magia simpática. No rezaba a los santos, usaba su iconografía como jaulas y buscaba un poder divino, pero no de Dios, sino de los dioses de sus esclavos, a los que pretendía convertir en sus sirvientes sobrenaturales, un panteón de deidades encadenadas para su uso personal. El incidente que marcó el punto de no retorno, el momento en que la herejía teórica se convirtió en una práctica abominable y sangrienta, ocurrió durante una noche de tormenta tropical en el verano de 1851. Una noche en que el cielo y la tierra parecieron confabularse para el nacimiento de un horror. La zafra de ese año había sido desastrosa. Una extraña plaga, una roya de color rojizo, había afectado a la caña y una sequía pertinaz amenazaba con arruinar por completo a la familia Carvajal. La desesperación, o más bien, la humillación de enfrentarse a un posible fracaso, empujó a don Alejandro a dar el paso final, a cruzar el umbral que había estado estudiando durante años. Había pasado la última década no solo leyendo textos europeos, sino interrogando, sobornando y, cuando era necesario, torturando a los babalawos, los sumos sacerdotes yorubas, más ancianos y sabios de su dotación y de las plantaciones vecinas. Les había arrancado los secretos de los pataquíes, las historias sagradas, los ebós, las ofrendas rituales, las hierbas, los cantos y los sacrificios necesarios para invocar a los orishas. Pero su plan no era invocar para pedir humildemente, sino invocar para atrapar, para someter. Su objetivo para esa noche era Shango, el poderoso orisha del fuego, el trueno, la justicia, la danza y la virilidad, asociado en el sincretismo cubano con Santa Bárbara por su iconografía de la torre, el rayo y la espada. El ritual se llevó a cabo en la cripta secreta que había construido bajo la capilla de la hacienda, un espacio que desafiaba toda categorización. Sus muros de piedra húmeda estaban cubiertos con estanterías llenas de textos teológicos junto a grimorios encuadernados en piel humana. Había un altar católico de mármol, pero a su alrededor, en el suelo, estaban meticulosamente dibujados con tiza, sal negra y sangre de animal los complejos sellos y firmas de los orishas. Esa noche, con la ayuda indispensable de su esposa Isabel, cuya fe fanática la convertía en una cómplice perfecta, y de su capataz, o contramayoral más leal y brutal, un español de las Canarias llamado Fermín, llevó a la cripta al babalawo más respetado de la plantación, un anciano llamado Babatunde, un hombre que se negaba a traicionar los secretos de su fe. Lo ataron desnudo al frío altar de mármol. Don Alejandro, vestido con una extraña túnica que fusionaba el diseño de una casulla sacerdotal con símbolos astrológicos y yorubas, comenzó el ritual. Recitó los cantos en una mezcla gutural de latín eclesiástico y yoruba macarrónico. Quemó las hierbas sagradas en un incensario de plata y realizó el sacrificio de un gallo rojo, derramando su sangre no sobre el altar, sino en un cuenco. La tormenta afuera arreció, y los tambores de los esclavos, que celebraban sus propios ritos
a Shango en la seguridad de sus barracones parecían sincronizarse con los truenos y con el ritmo febril del ritual de la cripta. Entonces, don Alejandro cometió el acto de soberbia definitiva. Modificó el ritual que había aprendido. En lugar de ofrecer la sangre del animal a Shango para apaciguarlo y pedir su favor, la usó para trazar un círculo de contención alrededor de la imponente estatua de Santa Bárbara que habían bajado a la cripta. Y en el momento culminante, cuando sintió la presencia crepitante del orisha llenar la habitación, una presión en el aire, un olor a ozono y a pólvora mojada que erizaba el vello de la nuca, en lugar de arrodillarse, le ordenó a Fermín que sacrificara al babalawo. Su retorcida lógica le decía que el Ashe, la energía vital del sacerdote más devoto de Shango, liberada en el instante de la muerte, actuaría como un ancla irresistible, una carnada espiritual que atraería al dios a la trampa. El grito de agonía de Babatunde fue ahogado por un trueno ensordecedor que hizo temblar la hacienda hasta sus cimientos. Por un instante pareció funcionar. La estatua de Santa Bárbara pareció absorber toda la luz de la habitación, volviéndose una silueta de oscuridad absoluta y un calor tan intenso que agrietó el mármol del altar emanó de ella. Don Alejandro sintió una oleada de poder tan vasta y embriagadora que casi lo hizo caer de rodillas. Había triunfado, pero había subestimado la naturaleza de un dios. No lo había atrapado por completo, solo había logrado aprisionar un fragmento de su esencia, una esquirla de su poder, furiosa, herida y hambrienta. La estatua, ahora, no era una jaula perfecta, sino un nexo, un portal roto, y la entidad atrapada dentro, para mantener su precaria presencia en este plano, comenzó a exigir un tributo constante. El primer indicio fue sutil y escalofriante. A la mañana siguiente, el cuerpo del gallo sacrificado, que habían dejado en un rincón de la cripta, había desaparecido por completo. No quedaba ni una pluma, ni una gota de sangre, solo una mancha oscura y seca en el suelo, como si algo hubiera lamido la piedra hasta dejarla limpia. El pacto había comenzado, pero no en los términos de don Alejandro. No había conseguido un sirviente. Había adquirido un parásito divino con un apetito insaciable. Tras el ritual blasfemo en la noche de la tormenta, la vida en el ingenio La Divina Gracia comenzó a cambiar de formas sutiles, pero profundamente inquietantes. Al principio, los cambios fueron espectacularmente positivos, reforzando la convicción delirante de don Alejandro de que había triunfado y se había convertido en el amo de las fuerzas de la naturaleza. La sequía que asolaba la región terminó abruptamente esa misma noche, con unas lluvias torrenciales pero breves que regaron la tierra sin dañar la caña. La plaga de roya rojiza que afectaba los cultivos desapareció en cuestión de días, como si un fuego invisible la hubiera purificado. La zafra siguiente fue la más abundante y de mayor calidad en la historia de la provincia de Matanzas. La riqueza de los Carvajal no solo se recuperó, sino que se multiplicó exponencialmente. La familia, en su esfera pública, atribuyó su increíble buena fortuna a su inquebrantable fe y a la intercesión de su patrona, Santa Bárbara. Su devoción se hizo aún más ostentosa, financiando la construcción de una nueva ala en el Hospital de Matanzas y donando una campana de bronce para la Catedral de La Habana. Sin embargo, en la intimidad de la hacienda, especialmente en la capilla y en la cripta ahora sellada, comenzó
una nueva y macabra rutina. La estatua de Santa Bárbara, ahora habitada por el fragmento furioso de Shango, parecía tener necesidades, una presencia activa y exigente. Don Alejandro notó que si pasaban demasiados días sin realizar una ofrenda en la cripta, la atmósfera de la hacienda se volvía pesada, tensa y opresiva. El aire propia doña Isabel sufría recaídas en su frágil salud. Don Alejandro comprendió con una claridad aterradora que la entidad atrapada exigía ser alimentada para mantener el equilibrio y la prosperidad. Al principio, los sacrificios eran de animales, siguiendo la tradición yoruba que había estudiado. Un gallo rojo cada pocos días, un carnero en las fechas importantes. La prosperidad continuaba, pero pronto las ofrendas animales parecieron no ser suficientes. El hambre de la estatua crecía, volviéndose más sofisticado. Un día, uno de los perros de caza favoritos de don Alejandro, un alano español de gran porte, apareció muerto frente a la puerta de la capilla, su cuerpo extrañamente desecado, como si toda la humedad y la vida le hubieran sido absorbidas, dejando solo piel y huesos. Fue entonces cuando don Alejandro se dio cuenta de que el poder que había aprisionado no se conformaría con la sangre de bestias. Quería algo más, quería la esencia vital, el Aché, de los seres humanos, la energía que emana de las emociones fuertes, el miedo, la ira, el dolor, la pasión. La escalada fue gradual pero inexorable, una pendiente resbaladiza hacia el infierno. La primera víctima humana no fue un sacrificio deliberado, sino un accidente que sirvió como una revelación y una confirmación. Un esclavo fugitivo, un cimarrón de gran fortaleza física y espíritu indomable, fue capturado y encerrado en el cepo, que convenientemente estaba situado junto a la pared exterior de la capilla, como castigo y ejemplo para los demás. El hombre, desafiante, pasó toda la noche gritando insultos, maldiciones y cantos de guerra en su lengua africana. A la mañana siguiente, estaba muerto. No había marcas de violencia. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y su cuerpo, como el del perro, estaba flácido y extrañamente pálido. Y la atmósfera opresiva, que se había estado acumulando en la hacienda durante la última semana, se disipó de repente, reemplazada por una sensación de calma, vitalidad y una extraña paz. Don Alejandro entendió el mensaje con una lucidez diabólica. La entidad se había alimentado del desafío, del sufrimiento y de la potente fuerza vital del esclavo. Y le había gustado. A partir de ese momento, los accidentes en el ingenio se hicieron más frecuentes, pero siempre afectando a los más vulnerables y anónimos. Esclavos rebeldes, trabajadores endeudados, vagabundos que buscaban trabajo. Un hombre caía en las calderas hirvientes de guarapo. Otro era atrapado por los engranajes del trapiche de vapor, su último grito ahogado por el ruido de la maquinaria. Un tercero era encontrado muerto en los campos, supuestamente por una picadura de serpiente, aunque su cuerpo no mostraba mordedura alguna. Cada muerte coincidía con un período de renovada prosperidad para los Carvajal, y cada cuerpo era discretamente enterrado en una fosa sin marcar en los límites de la plantación. Los rumores entre la dotación de esclavos se transformaron de susurros temerosos a una certeza aterradora. Ya no hablaban de que el amo era cruel, hablaban de que el amo
alimentaba a los santos. Notaban que antes de cada accidente, la estatua de Santa Bárbara en la capilla parecía diferente. Sus ojos pintados parecían brillar con una luz rojiza en la penumbra. Algunos juraban haber sentido un calor que emanaba de la madera, incluso a varios metros de distancia. El sincretismo se invirtió de una forma macabra. Para ellos, Santa Bárbara ya no era la máscara de Shango. Se había convertido en su prisión, y la santa misma se había vuelto una entidad sedienta de sangre. Le pusieron un nombre secreto en susurros: Bárbara la Roja, Bárbara la Hambrienta. La capilla dejó de ser un lugar de consuelo y se convirtió en el epicentro del terror, un lugar de poder oscuro que evitaban a toda costa, especialmente por la noche. Juraban escuchar sonidos que no deberían estar allí. El eco lejano de tambores, batá que nadie tocaba. Un murmullo bajo y gutural que parecía venir de las paredes de la cripta, y a veces un olor a ozono y a sangre quemada que se filtraba por debajo de la puerta principal. Los Carvajal, ciegos a todo excepto a su creciente poder y prosperidad, continuaron su macabro pacto. Inspirados por el éxito con Shango, comenzaron a repetir el ritual con otras estatuas de su magnífica colección, intentando atrapar a otros orishas para diversificar su cartera de poder. La imponente estatua de San Pedro, con sus llaves y su gesto severo, se convirtió en la jaula de Ogún, el dios del hierro, la guerra y el trabajo. La delicada figura de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, fue profanada para albergar a la sensual y poderosa Oshun, la diosa del amor, los ríos y la riqueza. Cada estatua se convirtió en una batería de poder arcano y en una boca hambrienta, y la hacienda, la divina gracia, se transformó en un gigantesco altar sacrificial, un lugar donde la devoción se medía en vidas humanas y la santidad olía a miedo. El reinado de terror y prosperidad impía de la familia Carvajal, protegido por el aislamiento geográfico de su ingenio y el muro de silencio que el miedo y el dinero construían a su alrededor, podría haber continuado indefinidamente, convirtiéndose en una dinastía de horrores. Sin embargo, la propia Iglesia, la institución cuya iconografía y ritos ellos usaban como máscara, se convirtió en la fuente de su posible caída. Las noticias de la piedad exagerada y los milagros de prosperidad casi antinaturales de los Carvajal, junto con los rumores persistentes y oscuros que llegaban a La Habana a través de confesiones de esclavos y los relatos de viajeros, comenzaron a inquietar al arzobispado. La Iglesia, especialmente en una tierra tan volátil y sincrética como Cuba, era extremadamente sensible a cualquier desviación de la ortodoxia. Le preocupaba menos la vida de los esclavos que la pureza de la fe y el peligro de una herejía que pudiera contaminar a la élite criolla. Una piedad tan ostentosa y, sobre todo, tan productiva en términos materiales, era profundamente sospechosa. Podía ser obra de Dios, una bendición por su fe, o podía ser una herejía de una magnitud y una sofisticación sin precedentes. Para investigar un asunto tan delicado que requería enfrentarse a una de las familias más ricas y políticamente conectadas de toda la Capitanía General de Cuba, el arzobispo no se atrevió a enviar a un inquisidor local que podría ser fácilmente sobornado, intimidado o engañado. Tomó una decisión drástica.
Solicitó a la Compañía de Jesús en España, famosa por su rigor intelectual y su lealtad al Papa por encima de los poderes locales, que enviara a uno de sus hombres más capaces y discretos. La elección recayó en el padre Antonio de Mendoza. El padre Mendoza era un jesuita atípico, un hombre que no encajaba en los salones ni en las bibliotecas. No era un teólogo de claustro, sino un hombre de acción, un erudito forjado en las misiones más peligrosas del mundo, desde las junglas de Filipinas hasta las riberas del Alto Orinoco. Era un hombre de unos 40 años, de complexión robusta y piel curtida por soles inclementes, y una mirada tranquila, casi somnolienta, que ocultaba una inteligencia penetrante y una voluntad de acero. Su mente era una herramienta formidable. No solo era un teólogo experto en la patrística, sino también un consumado antropólogo y lingüista aficionado. Había estudiado las religiones animistas y las prácticas chamánicas de medio mundo, no para condenarlas ciegamente desde un púlpito, sino para comprender la naturaleza de la fe humana y, sobre todo, para identificar las verdaderas manifestaciones del mal, que a menudo se disfrazaban con los ropajes de la divinidad local. Mendoza creía en el diablo como entidad teológica, pero también creía en algo más antiguo, más primario, en los espíritus de la tierra, en las entidades territoriales y elementales que las religiones paganas adoraban y que el cristianismo había intentado, no siempre con éxito, suplantar, reprimir o absorber. Su reputación secreta entre sus superiores era la de un médico de almas enfermas, un hombre capaz de diagnosticar la podredumbre espiritual oculta tras la fachada más devota y respetable. Fue enviado a Cuba con el pretexto oficial de escribir un informe exhaustivo sobre el estado de la evangelización entre las poblaciones de esclavos en los ingenios de Matanzas, una tapadera perfecta para su verdadera misión: auditar la fe de la familia Carvajal y descubrir si su famosa capilla era una verdadera casa de Dios o un nido de demonios disfrazados de santos. Llegó a la divina gracia no como un juez, sino como un humilde erudito, pidiendo hospitalidad y permiso para llevar a cabo su estudio. Los Carvajal, en la cúspide de su arrogancia y seguros de su intachable fachada, lo recibieron con todos los honores, viendo en él a otro clérigo al que podrían impresionar con su riqueza y su piedad. No sabían que acababan de abrirle las puertas de su infierno privado al único hombre en el mundo capaz de comprender la verdadera y monstruosa naturaleza de su abominación. El padre Mendoza comenzó su investigación con la paciencia de un cazador de jaguares, observando, escuchando y esperando sin hacer un solo movimiento brusco. Durante las primeras semanas, se dedicó con aparente celo a su misión oficial. Pasaba largas horas en los barracones de los esclavos, conversando con ellos, no como un amo o un inquisidor, sino con una genuina curiosidad por sus vidas, sus sufrimientos y los restos de sus creencias. A diferencia de otros sacerdotes que los veían como almas vacías que llenar con el catecismo, Mendoza los escuchaba, y al escuchar comenzó a percibir la geografía invisible del miedo que gobernaba el ingenio. Oyó los susurros sobre Bárbara la Roja, sobre los santos que comen, sobre los accidentes que siempre ocurrían cuando el amo lo necesitaba para un negocio importante.
notó el terror palpable que sentían los esclavos al acercarse a la capilla, un miedo que iba más allá del respeto a un lugar sagrado. Era un miedo a lo que había dentro. Mientras tanto, se convirtió en el confesor y consejero espiritual de la familia Carvajal. Escuchaba con atención las largas y febriles confesiones de doña Isabel, que estaban llenas de una piedad casi histérica, de un miedo sin nombre a la impureza y al caos que ella misma no parecía comprender del todo. Conversaba durante horas con don Alejandro sobre teología y filosofía, y en esas conversaciones Mendoza detectó una soberbia intelectual desmedida, un interés malsano por el poder y el control de las fuerzas naturales que iban mucho más allá de la fe de un simple hacendado. Discutían sobre la naturaleza de los milagros, y don Alejandro defendía la idea de que un hombre de fe superior podía comandar a las fuerzas divinas, no solo pedirlas, y observaba al hijo, Rafael, un joven silencioso y atormentado, consumido por una culpa que lo hacía parecer un fantasma en su propia casa. Sus ojos huidizos parecían gritar lo que su boca no se atrevía a decir. El jesuita, con su vasto conocimiento de antropología, reconoció en los rumores de los esclavos y en la teología desviada de don Alejandro no simples supersticiones ni una herejía común, sino la descripción precisa de un sistema de sacrificio ritual y de teurgia práctica. Los patrones eran demasiado claros para ser una coincidencia. Una necesidad de la familia, una buena cosecha, la curación de una enfermedad, el éxito en un negocio, era seguida por una desaparición o accidente de un esclavo o un trabajador, que a su vez era seguida por la resolución inmediata del problema. Era un ciclo de transacción, un pacto en pleno funcionamiento. El punto de inflexión en su investigación llegó a través de la capilla. Pasaba horas allí, supuestamente en oración, pero en realidad estaba observando, sintiendo, usando una sensibilidad espiritual afinada por años de enfrentarse a lo desconocido. El aire en la capilla era extrañamente denso, cargado de una energía estática que le ponía la piel de gallina. Y las estatuas lo perturbaban profundamente. Eran obras maestras, sí, pero había algo en sus ojos de cristal, en la tensión de sus músculos de madera, que no era arte, era una presencia, una vitalidad contenida, expectante y profundamente hostil. Notó detalles extraños. El polvo nunca se acumulaba en ellas, a pesar de la humedad y el polvo del ambiente, como si una extraña energía las mantuviera limpias. A veces, creía ver un movimiento casi imperceptible en la periferia de su visión, un cambio en la sombra proyectada por un brazo, un brillo en un ojo de cristal. Una noche, mientras fingía dormir en su habitación, escuchó el sonido inconfundible de una losa de piedra siendo arrastrada. Siguió el sonido hasta la capilla, que debería haber estado cerrada con llave. La puerta estaba entreabierta. Con sumo cuidado se asomó. Vio a don Alejandro y a su capataz, Fermín, saliendo de la cripta secreta bajo el altar. No pudo ver lo que habían hecho abajo, pero el olor que emanó de la cripta fue suficiente para confirmar sus peores sospechas. Un olor dulzón a sangre fresca, mezclado con el aroma de hierbas quemadas que él reconoció de los rituales chamánicos de la Amazonia, un olor a poder y a muerte. Su siguiente paso fue ganarse la confianza de la única pieza suelta en la maquinaria del horror, el hijo, Rafael. Mendoza se acercó a él
no como un sacerdote que busca una confesión, sino como un hombre que entiende el peso insoportable de los secretos familiares. Durante días, conversaron en los jardines, hablando de libros, de Europa, de la fe, del alma. Mendoza le habló de su propio miedo y de sus dudas. Finalmente, una noche, en la biblioteca de la hacienda, Rafael, incapaz de soportar más la carga de complicidad, se derrumbó. En una confesión susurrada, febril y caótica, le contó todo a Mendoza. Le habló del primer ritual, en la noche de la tormenta, del pacto de su padre, de la creencia de su familia, de que no estaban adorando demonios, sino domesticando las fuerzas salvajes de esa tierra para ponerlas al servicio de la civilización, y de Dios. Le habló de las estatuas como recipientes sagrados y de los sacrificios como un mal necesario para mantener el orden, la prosperidad y la salud de su madre. Le confesó, entre sollozos, que el hambre de las entidades crecía, que ahora exigían sacrificios más frecuentes y más potentes, y que su padre ya estaba planeando cómo capturar a Yemayá, la madre de todos los orishas. Con esta confesión, Mendoza tuvo su revelación total y aterradora. No se enfrentaba a simples asesinos o a herejes que habían hecho un pacto con el diablo. Se enfrentaba a algo mucho más complejo, antiguo y blasfemo, a una familia de teurgos, de magos que practicaban el arte prohibido de la captura de dioses. Los Carvajal habían creado un panteón de deidades esclavas, un sistema de poder basado en la tortura y el encarcelamiento de entidades primordiales. La capilla no era una casa de Dios, era una prisión de alta seguridad para dioses, y él fuerza necesaria para liberarse. El jesuita supo que tenía que bajar a esa cripta. Rafael, en un último acto de redención desesperada, le dijo cómo abrir la trampilla y le advirtió sobre el próximo ritual. La familia planeaba alimentar a la estatua de Ogún, San Pedro, con la vida de un herrero mulato libre, un hombre fuerte y respetado que se había atrevido a desafiar a don Alejandro por una deuda. El ritual sería esa misma noche, con la noche cayendo sobre el ingenio como un sudario de terciopelo húmedo. El padre Mendoza se preparó para la confrontación. Su preparación no fue la de un guerrero, sino la de un exorcista que va a la batalla. No llevaba un arma de fuego, que consideraba inútil contra el mal que iba a enfrentar, sino las herramientas de su propio y terrible oficio. Un pesado crucifijo de plata maciza, bendecido en Roma, un frasco de agua bendita, consagrada con un exorcismo, especial reservado para lugares profanados, y su fe inquebrantable, una fe que ahora se enfrentaría a la prueba definitiva contra dioses de otra tierra. Siguiendo las instrucciones de Rafael, esperó a que la familia Carvajal y su secuaz descendieran a la cripta para el ritual. Luego, se deslizó en la capilla silenciosa. El aire era gélido, a pesar del calor del exterior, y vibraba con una energía palpable que hacía que los dientes le castañetearan. Movió el pesado altar de mármol, revelando la trampilla de piedra. Al abrirla, una ráfaga de aire caliente y cargado con el olor a sangre, a ozono y a un miedo tan puro que casi tenía sabor, le golpeó el rostro. Descendió por las escaleras de caracol, y el sonido de los cánticos de don Alejandro, una letanía monótona en una lengua que era una abominación de latín y yoruba, se hizo más fuerte. La cripta era una visión sacada de una pesadilla sincrética.
Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos católicos y firmas yorubas, pintados con sangre y tiza, que parecían retorcerse a la luz de las antorchas. Las estatuas de San Pedro y de Santa Bárbara habían sido bajadas de la capilla y colocadas a ambos lados de un altar de piedra negra volcánica. Sus ojos de cristal parecían seguirlo en la penumbra, brillando con una malevolencia inteligente y hambrienta. En el centro, sobre el altar, yacía el herrero mulato, un hombre musculoso y orgulloso, ahora reducido a un cuerpo atado y amordazado, cuyos ojos desorbitados por el terror se clavaron en Mendoza con una súplica desesperada. Don Alejandro, vestido con su grotesca casulla, oficiaba el ritual. A su lado, su esposa Isabel sostenía un cuenco de plata, y el capataz Fermín, con el torso desnudo y sudoroso, sostenía un machete ceremonial, su hoja pulida reflejando las llamas. Al ver a Mendoza en la entrada de la cripta, don Alejandro no se inmutó. Una sonrisa de soberbia y desprecio se dibujó en su rostro. Padre Mendoza, su curiosidad ha superado su piedad. Esperaba que su alma sensible y entrometida lo trajera aquí. Ha llegado a tiempo para ser testigo del verdadero poder, de la verdadera fe que mueve el mundo, no la fe débil que predican a los esclavos. El jesuita avanzó, sosteniendo su crucifijo en alto como si fuera un arma. La plata parecía brillar con luz propia en la oscuridad de la cripta. En el nombre de Dios Todopoderoso, detenga esta locura, Carvajal. Lo que hace no es fe, es la más abyecta y egoísta de las blasfemias. Don Alejandro soltó una carcajada, un sonido seco y sin alegría. Blasfemia. ¿Acaso no es esto lo que su propia iglesia ha hecho durante siglos? Llegar a tierras extrañas, encontrar a los dioses locales, a los espíritus de la tierra, y ponerles nuevos nombres, nuevas máscaras, para controlarlos y absorber su poder? ¿O acaso cree que el sincretismo fue idea de los esclavos? Fue nuestra idea. Yo simplemente he perfeccionado el método. No me conformo con suplantarlos. Yo los encadeno. Los convierto en mis sirvientes. Estos, dijo, señalando las estatuas con un gesto posesivo, no son trozos de madera, son baterías de poder divino, recipientes de lo luminoso. Y para que funcionen, para que nos den prosperidad y salud, necesitan combustible, una vida por la prosperidad, un alma por el poder. Es el orden más antiguo del universo, un sacrificio justo y necesario. No hay nada de justo en el tormento eterno de un ser divino y en el asesinato a sangre fría de un hombre inocente, replicó Mendoza, su voz resonando con una autoridad que hizo retroceder a Isabel. Usted no ha encadenado nada, solo ha creado prisiones que resuman odio y hambre. No controla este poder, solo lo alimenta para que un día lo devore a usted y a todo lo que ha construido. Don Alejandro ignoró sus palabras, hizo una seña a Fermín, que levantó el machete sobre el herrero. Demasiado tarde para sermones, jesuita. Ogún tiene hambre, y su apetito es de hierro y sangre. En ese instante, Mendoza actuó. No intentó luchar físicamente. Sería un suicidio. Sabía que su única oportunidad era un ataque espiritual, romper los vínculos que ataban a las entidades a sus prisiones de madera. Arrojó el contenido del frasco de agua bendita no sobre los Carvajal, sino directamente sobre las dos estatuas, mientras gritaba en un latín potente y sonoro el exorcismo más poderoso que conocía.
un rito antiguo diseñado no para expulsar demonios, sino para romper sellos y vínculos antinaturales. El efecto fue explosivo e instantáneo. En el momento en que el agua consagrada tocó la madera hambrienta de las estatuas, éstas reaccionaron como si hubieran sido alcanzadas por un rayo. Un chillido agudo, inhumano y polifónico, la voz de dos dioses gritando al unísono, emanó de ellas, un sonido que agrietó la piedra de la cripta. Sus ojos de cristal se resquebrajaron y un humo negro y espeso que olía a madera quemada y a ozono comenzó a salir de sus bocas y de las grietas que se abrían en sus cuerpos policromados. La energía contenida durante años, la furia de los orishas prisioneros, se liberó de golpe, buscando a sus carceleros. Don Alejandro y su esposa gritaron de terror al ver cómo su poder se volvía contra ellos. La estatua de Santa Bárbara, Shango, envuelta en llamas invisibles, explotó en una lluvia de astillas de madera ardiente y una bola de fuego que envolvió al capataz Fermín, incinerándolo en un instante. La estatua de San Pedro a Paris, Ogún, se sacudió violentamente y el machete ceremonial que sostenía Fermín antes de morir salió volando por los aires, girando como un disco mortal, y se clavó profundamente en el pecho de don Alejandro, que cayó de espaldas sobre su propio altar. La cripta entera se estremeció, y las demás estatuas que habían traído abajo, aún dormidas, comenzaron a agrietarse y a liberar su energía corrupta en una reacción en cadena de poder profano. La liberación caótica y simultánea de las entidades divinas convirtió la cripta en un vórtice de poder elemental incontrolable. El fuego de Shango, ahora libre, consumió los tapices, los textos heréticos y los muebles de la cripta en segundos, mientras que la furia de Ogún parecía hacer vibrar cada objeto metálico hasta que se retorcía y se derretía. Doña Isabel, enloquecida por el terror, corrió hacia las escaleras, pero una viga de madera del techo, debilitada por el fuego, se desprendió y la aplastó, silenciando sus gritos para siempre. El padre Mendoza, aprovechando el caos infernal, cortó las ataduras del herrero con una daga que encontró en el altar y lo arrastró, medio inconsciente, hacia las escaleras. Detrás de ellos, la cripta se derrumbaba sobre sí misma, un sepulcro de fuego y piedra que enterraba los restos de la familia Carvajal y los fragmentos rotos y carbonizados de sus santos prisioneros. La energía liberada, sin embargo, no se detuvo bajo tierra. Se propagó por los cimientos de la hacienda como un terremoto espiritual. Un incendio, originado en la capilla, comenzó a extenderse con una rapidez antinatural, como si tuviera una voluntad propia, saltando de edificio en edificio. Las llamas, de un extraño color rojizo y verde, devoraron la casa principal, los secaderos, los almacenes y finalmente los barracones de los esclavos. Estos, al ver el fuego y sentir el cambio palpable en la atmósfera, la desaparición de la opresión que los había ahogado durante años, huyeron despavoridos hacia la selva y los campos de caña, en una mezcla de pánico y una extraña y exultante sensación de liberación. Cuando el padre Mendoza y el herrero finalmente salieron a la superficie, tosiendo por el humo, el ingenio, la divina gracia, era una pira funeraria que iluminaba la noche cubana. El jesuita observó la destrucción, no con triunfo, sino con una profunda y amarga tristeza. El mal había sido destruido, pero el precio había sido terrible, y sabía que la verdad de lo ocurrido
nunca podría ser contada, pues el mundo no estaba preparado para comprenderla. La historia oficial, cuidadosamente elaborada en las semanas siguientes por las autoridades coloniales españolas y la alta jerarquía de la Iglesia en La Habana, fue una obra maestra del encubrimiento y la propaganda. Se habló de una violenta y sangrienta revuelta de esclavos. Se dijo que, en un acto de barbarie pagana y satánica, los esclavos se habían rebelado, habían asesinado a la piadosa y querida familia Carvajal y habían incendiado la plantación antes de huir para convertirse en cimarrones. Esta versión servía a un doble propósito. Justificaba una represión aún más brutal contra los esclavos fugitivos y los practicantes de religiones africanas en toda la isla, y borraba por completo la mancha de una herejía tan profunda y perturbadora en el seno de una de las familias más católicas y respetadas de Cuba. El padre Mendoza fue llamado a declarar, y con el corazón apesadumbrado, redactó 2 informes. Uno, el oficial, un documento escueto y ambiguo que corroboraba a regañadientes la versión de la revuelta, omitiendo todos los detalles sobrenaturales y atribuyendo el comportamiento de los Carvajal a una locura mística. El otro, un informe completo y detallado de la verdad, un manuscrito de cientos de páginas en un latín impecable, titulado Teurgia et Captivitate Divina, sobre la teurgia y la cautividad divina, que envió a través de canales diplomáticos secretos directamente a la biblioteca privada del Papa Pío IX en el Vaticano. El documento fue recibido, leído con un horror silencioso y clasificado bajo el sello de Secretum Omega, el nivel más alto de confidencialidad, destinado a un archivo donde se guardan las crónicas de los horrores que desafían la teología oficial y la comprensión humana. La verdad sobre los santos hambrientos de los Carvajal fue enterrada bajo las cenizas de la hacienda y las mentiras de la historia. Los años pasaron, convirtiéndose en décadas. Cuba se independizó de España, atravesó guerras, intervenciones, la República, la Revolución y cambios drásticos que sacudieron al mundo. Las contaban historias de fantasmas de esclavos que buscaban venganza y de los lamentos de la familia Carvajal, una versión simplificada y folclórica del horror cósmico que allí había ocurrido. El verdadero secreto de las estatuas prisión fue olvidado por casi todos. Sin embargo, no todas las estatuas fueron destruidas en el colapso de la cripta. Semanas después del incendio, un buscador de tesoros local, un guajiro pobre que exploraba las ruinas en busca de plata o joyas, encontró una de las estatuas relativamente intacta entre los escombros de una de las habitaciones de la casa principal. No era una de las principales como Santa Bárbara o San Pedro, sino una figura más pequeña, la de San Lázaro, con sus perros y sus llagas, que los Carvajal habían usado en un intento fallido de atrapar al temido Orisha Babalú Ayé, el padre de las plagas y las enfermedades. La estatua, aunque dañada y ennegrecida por el humo, aún contenía un fragmento debilitado y latente de la entidad. El hombre, sin conocer su verdadera naturaleza y viendo solo su valor artístico, la vendió a un comerciante de antigüedades en La Habana por unas pocas monedas. A partir de ahí, la estatua comenzó un largo y oscuro viaje. Pasó de coleccionista en coleccionista, de país en país, a lo largo de más de un siglo. Y una extraña estela de desgracias la seguía. Cada uno de sus dueños reportaba una persistente mala suerte,
enfermedades inexplicables y repentinas, una sensación de opresión en la casa, pesadillas recurrentes con tambores y lamentos en una lengua desconocida. Finalmente, la estatua de San Lázaro, Babalu, Ayé, junto con la de Santa Bárbara, Shango, que había sido sacada de Cuba antes del desastre, fue adquirida por un magnate naviero español, un hombre obsesionado con el arte sacro cubano del período colonial. Y son estas dos piezas de su colección las que ahora están en el taller del restaurador Javier Molina en Madrid. Lo que Molina ha encontrado no es solo la prueba de un crimen histórico, sino que, sin saberlo, con sus herramientas de precisión y sus solventes químicos, está debilitando los sellos que el tiempo y el olvido habían reforzado sobre la madera. El fragmento del orisha prisionero en la estatua está despertando, sintiendo la proximidad de otra de sus hermanas cautivas. Y las pesadillas de Molina, los tambores, las voces, no son solo sueños, son el comienzo de un llamado. La entidad está buscando un nuevo sacerdote, un nuevo guardián, un nuevo carcelero que la alimente para restaurar su poder. La historia de los Carvajal no terminó en el fuego de 1851. Simplemente ha estado esperando, latente, en el corazón de madera de un santo hambriento. ¿Y qué sucederá cuando la ciencia moderna, en su intento de preservar el arte, libere por completo la magia oscura que éste contiene en el corazón de una metrópolis europea? Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, si el ritmo de los tambores prohibidos resuena todavía en tu mente, compártela con alguien que ame los misterios donde la fe, la historia y el horror se entrelazan de forma inseparable. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos juntos otro secreto que las autoridades han intentado mantener oculto por siglos.